Hola, bienvenidos. En esta entrevista conversaremos con un psicólogo sobre los trastornos de la conducta, sus principales características y la importancia de una adecuada evaluación e intervención. Muy buenas tardes, licenciado Michel. Es un placer el día de hoy poder estar con usted. Quería agradecerle muchísimo el espacio que nos está brindando. Esto es muy importante para nuestra formación profesional como psicólogos clínicos y esperamos que este conversatorio sea muy ameno. Quisiera que desde su proyección profesional nos pueda comentar un poquito más acerca de los trastornos de conducta y las consecuencias de ellos. Pero antes me gustaría empezar conociendo un poquito más de usted, su perfil profesional y... Bueno, antes que nada, realmente para mí es un verdadero placer poder colaborar con la academia. Creo que es importante que desde las universidades pueda promoverse el tema de la participación, pueda promoverse el tema de que tanto instituciones públicas como privadas puedan dar a lo mejor una visión más externa de lo que implica el ámbito clínico, al menos en el campo de la psicología. Así que más bien creo que en este punto agradecer y felicitar a la Universidad Técnica Particular de Loja por promover este tipo de espacios. Bueno, mi experiencia ha sido bastante corta, si cabe el término. Realmente desde el 2012-13 tuve la oportunidad de trabajar dentro de la institución de Cruz Roja Ecuatoriana como coordinador provincial de salud y desarrollo comunitario en aquel entonces. Desarrollábamos actividades principalmente de asistencia humanitaria. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en algunos contextos emergentes. Hablemos del terremoto del 2016 en la región litoral, justamente en la provincia de Manabí, parte sur de la provincia de Esmeraldas. Tuvimos la posibilidad de trabajar o de activarnos como voluntarios en el tema de la emergencia en la activación del volcán Cotopaxi en la provincia del mismo nombre. Tuvimos la oportunidad de trabajar a nivel de la región oriente, en algunos eventos de emergencia, hablando de inundaciones, y en contextos de seguridad de igual manera a nivel de la provincia a nivel de las provincias de la región costera de nuestro país. Posteriormente a ello tuve la oportunidad de desempeñarme en una fundación en aquel entonces que trabajaba con adultos mayores en el cantón Calvas, en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Posterior a ello, la posibilidad de trabajar para CARE Internacional en la provincia del Oro, en la ciudad de Huaquillas. Y luego, bueno, la vida es así y nos ha dado la oportunidad nuevamente de desempeñarnos como presidente actualmente de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Loja. Actualmente, bueno, acabé de una maestría en Psicología Clínica, Convención y Psicoterapia, y creo que las actividades que he desempeñado tanto profesionalmente como voluntario de la institución, así como en otras instituciones, me han permitido pulir de mejor manera mis habilidades como psicólogo. Bueno, yo soy psicólogo general y posteriormente a lo mejor como psicoterapeuta. Muchísimas gracias, licenciado. Es muy bonito poder conocer su amplia experiencia dentro del campo. Me gustaría empezar la entrevista con las siguientes preguntas. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los signos tempranos que permiten diferenciar una conducta desafiante normal de un trastorno de conducta? Bueno, creo que en este punto es importante a lo mejor traer a colación que una conducta desafiante normal, si cabe el término, propia del desarrollo humano, en contraste con un trastorno de la conducta como tal, pueden destacarse a lo mejor específicamente cuatro situaciones. Yo considero que cuando hablamos de que una conducta se presenta con mayor frecuencia, cuando una conducta se presenta con mayor intensidad, cuando vemos que esta conducta es persistente, cuando vemos que esta conducta afecta de manera funcional algunos contextos del niño o del adolescente, a lo mejor podríamos hablar ya de un trastorno de la conducta como tal. Por el otro lado, una conducta desafiante propia del desarrollo no tiene a lo mejor la misma intensidad. Por lo general son transitorias, por lo general son poco persistentes y a lo mejor se dan únicamente en función de determinado estímulo externo o determinada respuesta negativa con respecto a los intereses del individuo como tal.
Siempre a lo mejor utilizamos analogías cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, a lo mejor el padre le dice no a un permiso, hacer una actividad que uno quería realizar. Es normal que se pueda presentar cierto grado de enojo, de molestia y de incomodidad, y es propia a lo mejor de la situación como tal. Poniendo el ejemplo, si a un adolescente se le niega el permiso a determinada actividad, a lo mejor el adolescente puede molestarse, puede sentir frustración, pero a diferencia de un trastorno de la conducta, estas emociones o estas conductas son transitorias, no tienen mayor grado de intensidad, y después de la molestia o de la incomodidad tiende a haber sentimientos de culpa por parte del adolescente, tiende a haber cierto grado de razonamiento y decir, bueno, a lo mejor mi padre tenía la razón, y vuelve a su desarrollo de actividades normalmente. Pero cuando hablamos ya a lo mejor de un trastorno de la conducta, frente a la misma negativa por parte del cuidador o del padre, vemos que la frecuencia de la respuesta negativa, imaginemos que pueda ser violenta, es frecuente hacia todas las respuestas que puede emitir el padre o el cuidador en este caso. Y creo que es importante que a lo mejor aquí ya es una alerta. Me parece que en la actualidad hablamos de red flags como indicadores peligrosos, si cabe el término, con respecto a temas al tema conductual, y creo que ya sería un indicador de peligrosidad para que los padres cuidadores o la misma academia o los mismos responsables de las unidades educativas puedan tomar cartas en el asunto. Otro de los factores cuando hablamos a lo mejor de trastornos de la conducta tiene que ver con la intensidad con la que se presenta la conducta, porque no es lo mismo que frente a la respuesta negativa, pongamos el mismo ejemplo, frente a la respuesta negativa del padre o del cuidador hacia el adolescente con respecto al permiso, no es lo mismo que el joven se moleste y diga ¿por qué a mí? Y vaya y se encierra en su cuarto y tire la puerta, que a lo mejor el mismo adolescente ya agreda física o verbalmente al cuidador o al padre. Entonces a lo mejor ya es un segundo componente que tendría que llamarnos la atención para tomar cartas en el asunto. Cuando hablamos de un tercer factor que yo comentaba, tiene que ver con respecto al tema de persistencia. Si es que vemos que este mismo comportamiento es repetitivo o se da con mayor frecuencia a lo largo del tiempo, también es una situación que nos tiene que llamar la atención, porque a lo mejor entendemos que todos tenemos días malos y que a lo mejor la respuesta negativa por parte del adolescente con respecto a la misma situación del permiso escaló la intensidad, a lo mejor pero posteriormente vemos el sentimiento de culpa, vemos que el adolescente vuelve a sus cabales y hay esta disculpa inclusive con respecto a su cuidador, a su padre. Pero si es que vemos que el comportamiento es persistente, a lo mejor es un tercer indicador que a nosotros ya tendría que llamarnos la atención. Y creo que un cuarto componente tiene que ver con respecto al tema de afectación a su funcionalidad. Y cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de su funcionalidad en los distintos contextos. Creo que es importante destacar que si el mismo adolescente tiene el mismo comportamiento violento, no únicamente con sus padres o sus cuidadores, sino con todas las figuras de autoridad, tiene el mismo comportamiento en la unidad educativa, el mismo comportamiento en actividades extracurriculares, el mismo comportamiento con sus compañeros o amigos, el mismo comportamiento con otras personas del mismo núcleo familiar, creo que ya es un cuarto factor que nos invita a los padres, o que les invita a los cuidadores a que tomen cartas sobre el asunto y a lo mejor puedan acudir a personal con experiencia que pueda a lo mejor ya hacer una intervención. Pero en el tema de conductas desafiantes únicamente vemos transitoriedad, vemos que después de la conducta desafiante a lo mejor hay este sentimiento de culpa, vemos que hay razonamiento inclusive del adolescente o del niño después de la actividad, y únicamente suelen darse frente a determinados estímulos en determinados momentos. Muchísimas gracias, licenciado. Seguida con la pregunta: ¿qué factores familiares o sociales considera que influyen con mayor frecuencia en el desarrollo de estos trastornos?
Yo creo que en la actualidad a lo mejor esta es una de las situaciones más complejas no más complejas, sino más importantes en el desarrollo justamente de trastornos de este tipo. Cuando vemos a lo mejor sistemas o modelos parentales negligentes o permisivos, creo que a lo mejor son causales para que se puedan dar con mayor frecuencia este tipo de trastornos. Y digo negligentes en el sentido de que si es que no se hace una evaluación temprana, si es que vemos que hacemos caso omiso a estas conductas de riesgo de los individuos, de los adolescentes, si es que los padres, los cuidadores no toman cartas en el asunto, los familiares cercanos no toman cartas en el asunto con el afán de subsanar estas conductas que pueden desencadenar un trastorno de la conducta, a lo mejor son factores que predisponen no digo que sea siempre la causa, pero creo que es una de las situaciones que puede facilitar la escalada o problemáticas o conductas mucho más peligrosas en los adolescentes a futuro. Eso con respecto al tema familiar. Con respecto al tema social, el hecho de que estemos en la actualidad permanentemente brindándole herramientas tecnológicas como un teléfono, como una tablet, como una computadora a los niños, y que los padres o cuidadores no seamos lo suficientemente responsables para ver qué tipo de contenido están consumiendo también nuestros adolescentes, creo que es una situación que se tiene que considerar. En la red hay un sinnúmero de información violenta, agresiva, sexual, peligrosa, que a lo mejor hace entender a la condición de los niños, de los adolescentes, que es una situación normal. Y creo que en gran medida trastornos que pueden prevenirse se dan con facilidad al momento de que normalizamos conductas de riesgo peligrosas. Entonces creo que es importante a lo mejor que padres de familia, que cuidadores, que tengamos a lo mejor y la sociedad como tal, mayor conciencia con respecto al contenido que están consumiendo nuestros niños, nuestros adolescentes, y que seamos actores activos en la toma de decisiones para frenar a lo mejor este tipo de contenido o este tipo de conductas de riesgo hacia niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Es importante el tema que menciona de los factores, ¿no? Siguiendo con la pregunta, el proceso de evaluación, ¿qué tan importante en el contexto escolar para realizar un diagnóstico adecuado? A ver, ¿me repites la pregunta? Dentro del proceso de evaluación, ¿qué tan importante es en el contexto escolar para poder realizar un diagnóstico adecuado? A ver, yo creo que nosotros como seres humanos, al menos nuestro sistema educativo, en nuestro sistema educativo, el tiempo en el que pasan nuestros niños, nuestros adolescentes y hasta los adultos en contextos académicos es inclusive a veces hasta mayor que el que comparten con sus familias, porque hablemos que desde muy temprana edad acceden al prekinder, al kinder, no tengo pleno conocimiento de cuáles son los primeros grados de formación de los niños. Después de eso hablamos ya de la primaria como tal, de la secundaria como tal, y hablamos que es de más de medio día en el que pasan nuestros niños y adolescentes en estos espacios. De la misma manera, después de eso tienen actividades extracurriculares de las mismas instituciones educativas que les tienen tiempo ocupados en casa. Entonces, partiendo de esa breve premisa, yo creo que es fundamental que la academia, que las unidades educativas, que el sistema educativo tome carta sobre el asunto. Creo que ellos son los primeros, bueno, podrían ser los segundos después de la red primaria, puede ser la familia, pueden ser los segundos actores quienes tendrían que participar activamente al momento de evaluar. Creo que muchas de las veces se cometen errores y dejamos pasar por alto determinados comportamientos que ya son de riesgo. Tomando el mismo caso de los adolescentes, si es que los docentes de los colegios, por ejemplo, ven que estas conductas son repetitivas, ven que estas conductas se mantienen a través del tiempo, ven que los adolescentes son así en más de un contexto, ven que la intensidad con la que responden es significativa o es alarmante, y no toman cartas en el asunto, creo que se vuelven a lo mejor inclusive hasta cómplices de que pueda desencadenarse a lo mejor un trastorno en la conducta futuro, porque creo que para el momento, para los profesionales en el tema de la salud mental,
si es que no cuentan con el respaldo también de unidades educativas, si es que no cuentan con el respaldo de la misma familia, si no cuentan inclusive con el respaldo de la misma red pública de salud, creo que es muy complejo que puedan darse procesos de evaluación o de diagnóstico adecuados para poder armar planes de intervención que permitan solventar problemas. Pero yo creo que la intervención de las unidades educativas, de la escuela, de los colegios, de las mismas universidades, es fundamental para el proceso de evaluación. Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al evaluar o diagnosticar trastornos de la conducta? Yo creo que a lo largo de la historia de la psicología, creo que los principales detractores que tiene la psicología hemos sido muchas de las veces los mismos psicólogos, porque creo que a veces nuestra falta de, y a veces me inmiscuyo, porque creo que también hay que ser un mea culpa al no actualizar conocimientos, al no acceder a información científica de calidad, al no actualizar de manera continua nuestros conocimientos, hace que en determinado momento nos quedemos con lo que a lo mejor, con lo poco que pudimos entender o comprender en nuestro proceso de formación universitario. Entonces yo creo que cuando comenzamos a evaluar, a diagnosticar de manera equivocada, de manera desactualizada, a lo mejor es uno de los principales errores que se dan. Si bien es cierto, la precariedad de nuestro sistema de salud nos invita a las personas a golpear puertas a carácter privado. Tenemos que, por ejemplo, diagnosticar un niño con TDAH tiene que acceder hablando de la provincia de Loja, si queremos diagnosticar a un niño con TDAH, tiene que acceder a lo mejor a servicios de salud en la ciudad de Cuenca para tener un diagnóstico claro y sólido. Y estas evaluaciones suelen ser costosas. Hemos tenido dentro de la institución en la que trabajo actualmente algunos casos de compañeros que han tenido que acceder a este tipo de servicios y han tenido que hacerlo, por ejemplo, en la provincia de La Suay. Y eso ya implica una barrera al momento de evaluar y diagnosticar. En segundo lugar, el hecho que estigmaticemos o que etiquetemos desde una primera instancia, nosotros como profesionales de la salud creo que es un craso error, porque decimos a lo mejor, no entendemos o no terminamos de entender la unicidad que existe en cada ser humano, y decimos, bueno, el joven tiene 6 meses, ya tiene la persistencia. Vemos que sus periodos de tristeza y aislamiento son significativos, hablamos ya de intensidad, pero vemos que a lo mejor no son en reiteradas ocasiones, y a lo mejor, no lo sé, vemos que el joven no es solo así en su casa, pero en su trabajo está bien, y es un muy buen trabajador, y vemos que a lo mejor en sus estudios académicos es muy bueno, pero digamos, como solo identificamos 2 de 3 o 2 de 4 factores, decimos tiene depresión, por ejemplo. Y creo que el etiquetar es una de las situaciones más complicadas que nos ha llevado inclusive a dar diagnósticos equivocados, a intervenir de manera equivocada a pacientes, y a que la sociedad muchas de las veces diga los procesos psicológicos o psicoterapéuticos no sirven de nada. Y creo que si es que no tenemos diagnósticos o evaluaciones claras, o si es que no promovemos nosotros como profesionales diagnósticos o evaluaciones claras, creo que estamos no únicamente fallándole a la psicología, sino fallándole a las personas, que es a quienes nos debemos, porque al final del día, si es que no nos formamos, si es que no nos actualizamos, estamos cometiendo errores gravísimos al evaluar de manera equivocada, al etiquetar de manera equivocada, al no enviarle a los pacientes a que se evalúen donde se tienen que evaluar, a no promover a lo mejor desde cualquier instancia que se generen políticas públicas que permitan que padecimientos de carácter psicológico también puedan entrar dentro de los sistemas, dentro de las problemáticas de salud pública a nivel nacional. Entonces creo que son algunos factores que promueven el cometer errores al momento de evaluar y diagnosticar. Claro que es importante que es realizar una evaluación oportuna a tiempo, ¿no? Así es, y precisa. Desde la siguiente pregunta: desde el enfoque clínico, ¿qué estrategias de intervención suelen mostrar mejores resultados en niños y adolescentes? A ver, mi formación académica me ha llevado por el camino cognitivo-conductual. Me parece interesante plantear esta propuesta, pues creo que
existen herramientas que permiten a lo mejor evaluar de mejor manera en un primer momento, establecer una hoja de ruta que nos permita ir midiendo mejorías o a su vez situaciones que no estamos avanzando a lo mejor en tratamientos. Creo que el enfoque cognitivo-conductual, al menos si lo digo a título muy personal, porque he tenido la posibilidad de conocer a personas de la escuela sistémica que son muy buenas, inclusive he tenido la posibilidad de conocer con personas de la escuela psicoanalista que plantean propuestas interesantes, pero creo que más allá de que nos vayamos por un enfoque clínico, creo que nosotros como profesionales de la psicología estamos en la responsabilidad grandísima de entender o de acabar de entender de que no existe a diferencia de la intervención médica, no existe en la psicología un proceso estándar para todos los padecimientos, y creo que eso tiene que invitarnos a promover propuestas independientemente de la escuela, la intervención o el enfoque clínico por el que podamos optar. Tienen que invitarnos a entender, a comprender todos los enfoques clínicos, todas las escuelas, y a lo mejor plantear herramientas que no me hagan bien a mí como terapeuta, o que yo crea que me están haciendo bien a mí como terapeuta porque las manejo, sino entender que desde la unicidad, desde la peculiaridad de cada uno de los pacientes que acuden a nuestras consultas, tenemos que plantear nosotros las propuestas o planes de intervención. En el caso de niños y adolescentes, como te decía, me gusta muchísimo el tema de la cognitivo-conductual, la reestructuración cognitiva. Creo que es una herramienta valiosísima, el entrenamiento en habilidades sociales. Hablamos de procesos de psicoeducación y no únicamente dirigidos a lo mejor a la persona que padece del trastorno o como querramos denominarlo, sino que también involucrarle a la familia, ¿me entiende? Sino que es el hecho de que la familia la familia, la academia, los cuidadores y todo el contexto tiene que estar involucrado activamente en la mejoría de los síntomas, en la mejoría del paciente como tal. Y creo que si mi plan o mi enfoque psicológico no aborda todas estas aristas, no aborda todos estos actores, va a ser difícil que haya mejoría, no únicamente en niños o adolescentes, sino en cualquier paciente que acuda a consulta y cualquier trastorno por el que pueda acudir. Entonces yo creo que más allá de poderles yo plantear en este momento un único enfoque clínico hacia ellos, creo que se trata de motivarles a ustedes a continuar formándose y que se adquieran nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos enfoques, y que más bien en función del contexto, de la experiencia, de las características del padecimiento o del paciente, se planteen las hojas de ruta o los planes de intervención. Muchísimas gracias, profesor. Seguida la pregunta: ¿qué papel cumple la familia dentro del proceso terapéutico y qué dificultades suelen presentarse al trabajar con ella? Era lo que ya decía hace un momento. La familia es un factor importantísimo al momento de abordar temas terapéuticos, y a veces creemos o tenemos la concepción aún un poquito retrógrada. Decimos, cuando hablamos de familia creemos nuevamente en papá, mamá y hermanos, y no suele ser así. Mucho más en nuestro contexto, Latinoamérica, el Ecuador se vio forzada en su determinado momento a migrar muchísimo a Europa y a Estados Unidos, y esto resquebrajó las familias o el enfoque o el concepto de familia a nivel local. Entonces creo que independientemente de las características que pueda tener la familia, monoparental, no lo sé, el enfoque tiene que estar a que ellos son fundamentales, es la red primaria de apoyo hacia el adolescente, hacia el niño. Los cuidadores, porque muchas de las veces quedaron con abuelos, quedaron con tíos, son fundamentales al momento de abordar este tipo de situaciones. Creo que una de las principales problemáticas que suelen presentarse al momento de plantear este tipo de situaciones suele ser el desconocimiento. El hecho de que desde el desconocimiento opinemos, hicimos
Por ejemplo, vemos que se cumplen todos los factores para un trastorno de depresión mayor, hablándolo de ese sentido, y decimos, no, es normal. Ah, no, es que está sufriendo por el papá que está en Estados Unidos. Ah, no, es que terminó con la novia. Ah, no, es que se le murió un perro. Entonces, cuando normalizamos el comportamiento de tristeza, si hablamos de depresión, o decimos no pasa nada, es que tienden a agravarse las situaciones. E insisto, si es que su primera red de apoyo no fue quien garantizó el identificar estos factores de riesgo para que puedan hacer una evaluación temprana y posteriormente un plan de intervención, el trastorno puede derivar en situaciones gravísimas. Por eso es que muchas de las veces decimos o hablamos de suicidio y decimos ayúdate o no lo hagas, y muchas de las veces nos dirigimos únicamente a la persona, pero no estamos dirigiéndonos a lo mejor también a la sociedad como tal. A lo mejor creo que las propuestas más interesantes de prevención tendrían que estar enfocadas a la familia y decir, mírale, si le ves a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, conversa, busca ayuda, dile que estás ahí. Entonces yo creo que si la familia, siendo esa primera red de apoyo, no brinda las garantías para que se pueda generar un espacio de seguridad, va a ser difícil que se pueda intervenir de manera adecuada desde la salud mental, desde el apoyo psicosocial. Entonces la familia juega un papel importantísimo al momento de poder intervenir, y a lo mejor otro factor que yo podría decir o que se presenta comúnmente, o uno de los problemas que se presentan comúnmente, suelen ser tiempos. Vivimos en una sociedad en la que papá, mamá tienen que trabajar, y a lo mejor nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sienten esos espacios de soledad, pero posterior a ello también no existe un manual para padres o para madres. No es que existe un lineamiento que uno pueda pedir y decir, esto tienes que ser para ser un buen papá, pero creo que es importante que los profesionales en salud, al momento de intervenir con los adolescentes, establezcan también planes de intervención con la familia, pudiendo generar espacios de diálogo, espacios de participación al momento de la toma de decisiones dentro de la familia, puedan promover actividades que enriquezcan la integración del núcleo familiar, porque creo que son situaciones muy importantes que se tienen que considerar desde el campo de la salud mental para intervenir de manera adecuada frente a cualquier padecimiento. Claro, es muy importante poder trabajar con planes de acción, tanto para, en este caso, niños y adolescentes, como para la familia en general. Exactamente. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta: en casos donde existen comorbilidades como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, ¿cómo se prioriza la intervención? Creo que los primeros encuentros hablando de psicoterapia que los profesionales de la salud plantean con los adolescentes es que se tiene que ser muy prudente para determinar cuáles son las causas, porque a lo mejor en ese momento tú me dices depresión, ansiedad, consumo de sustancias es el factor por el que acuden a consulta, por ejemplo, pero vemos que a lo mejor un duelo no abordado de manera adecuada, vemos que a lo mejor un mal diagnóstico con respecto a otro padecimiento, vemos que a lo mejor traumas en la infancia no abordados de manera adecuada son los factores predisponentes o las causas para que se den estas situaciones. Es lo que yo te podría decir. Si es que vemos que la mala relación o la disfuncionalidad, a lo mejor me invento, la disfuncionalidad que puede haber dentro de la familia, el hecho de que haya consumo de sustancias dentro de la familia, el hecho de que haya a lo mejor violencia dentro del núcleo familiar, o el hecho de que a lo mejor dentro de las unidades educativas, el famoso bullying, que sigue existiendo violencia dentro de las unidades educativas, sean a lo mejor los factores que disparan este comportamiento. Es a lo mejor lo que nos tiene que llamar la atención. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, lo que te decía hace un momento, cuando el profesional en salud mental identifica cuál es la causa, es que tiene que priorizar a lo mejor en qué va a trabajar primero, porque a lo mejor el consumo de sustancias, hablamos de licor, de sustancias estupefacientes, puede ser a lo mejor la causa de que la depresión no ha sido abordada de manera adecuada a raíz del factor predisponente. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, a lo mejor comencemos a trabajar en temas de depresión, ¿entiendes?
y comenzamos a abordar eso. Si es que vemos que el individuo consume el licor porque su contexto laboral, académico, de pareja o no lo sé, o inclusive familiar, sobrepasa su capacidad de respuesta y a lo mejor vive en continuos, se presenta a lo mejor un trastorno de ansiedad generalizada o no lo sé, a lo mejor tenemos que trabajar primero en trastorno de ansiedad generalizada. Entonces yo creo que no se prioriza en función de lo que nuevamente digo, no creo que se prioriza en función de lo que el profesional o uno considere que se tenga que priorizar, porque hemos tenido la posibilidad, a lo mejor en los espacios en los que he tenido la posibilidad de trabajar, decir, bueno, le trajimos al paciente porque consume muchísimo licor, pero vemos que no es la causa del consumo de licor, porque si vemos que al paciente le quitamos el factor que está predisponiendo que él consuma, la conducta no fue nunca el consumo de licor. Si es que vemos que a lo mejor existen otras situaciones por las que el paciente se está sintiendo triste a diario, si es que vemos que hay otros factores por los que el paciente se está sintiendo ansioso a diario, si es que vemos que los factores de riesgo son sociales, familiares, no lo sé, es a lo mejor de trabajar primero en esos factores, alejarlo a lo mejor de esos factores o de esos espacios, o de que el paciente sepa responder de manera adecuada a esos factores, porque tampoco la idea es limitarle o quitarle la presencia de eso, sino es más bien a través de procesos, insisto, me gusta mucho a mí la terapia cognitivo-conductual, que entienda el paciente que el factor está ahí, pero que él cuenta con las capacidades, habilidades y herramientas necesarias para poder solventar de mejor manera o de gestionar de mejor manera sus emociones, su conducta. Creo que es el éxito, pero creo que más allá de priorizar cualquier tipo de trastorno, incomorbilidad o lo que fuere, se trata primero de abordar cuáles o identificar cuáles son las causas de ello, en función de ello, establecer un plan de intervención adecuado. Tiene mucha responsabilidad. Enseguida con la pregunta, ¿qué consecuencias puede tener la falta de intervención temprana en los trastornos de la conducta? Bueno, a ver, comento una situación personal. Yo actualmente estaba desarrollando mi tesis de posgrado en síntomas negativos de la esquizofrenia, y habían datos súper interesantes. Hablaba de que a nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que hay aproximadamente 450 millones de personas que padecen de trastornos mentales o de trastornos asociados a salud mental. De esos 450 millones, 21 millones aproximadamente padecen de esquizofrenia, y que de esos 21 millones solo el 60% puede acceder a algún tipo de tratamiento. Y como usted sabrá, cuando hablamos de trastorno de depresión mayor, cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, cuando hablamos a lo mejor inclusive de la misma esquizofrenia, el tema o la intervención psicológica clínica, la intervención psicoterapéutica es secundaria a la intervención farmacológica. Entonces, y marco todo este antecedente, ¿por qué? Porque si es que no tenemos nosotros como profesionales de la salud mental claro todos estos números, toda esta estadística, todo este dato duro, es complejo que podamos promover propuestas que nos permitan identificar intervenciones a temprana edad. Si bien es cierto, y vuelvo a ratificar, el sistema de salud no únicamente en el Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica es bastante precario, bastante deficiente. A lo mejor hay mucho desconocimiento por parte del sistema educativo con respecto a la identificación temprana de algunos tipos de trastornos, pero creo que seguimos siendo nosotros un factor clave para promover propuestas que nos permitan identificar estas situaciones a temprana edad. Si es que decimos a lo mejor qué consecuencias pueden tener, yo creo que son gravísimas, porque si es que no identificamos que pacientes padecían temas de esquizofrenia, hablando de mi trabajo de titulación, que por lo general esto se da mucho ya en adultos jóvenes, en adultos mayores, adultos jóvenes, pero también hay casos a temprana edad. Pero si es que no podemos identificar de manera adecuada, era lo que decíamos, caemos en el etiquetar a las personas. ¿Y qué sucede cuando etiquetamos, estigmatizamos?
Porque ¿qué decimos? No, el paciente X o el individuo X está acudiendo a psicología o a psicólogo y está mal. El paciente X tuvo un intento autolítico y chútica, es el cuco, no te juntes con él porque es un factor de riesgo, porque te va a motivar a eso. Y creo que cuando comenzamos a etiquetar desde el desconocimiento, profesores, compañeros, la misma familia, es que podemos generar una situación mucho más grave. Y nuevamente decía, si es que no tenemos, si es que no podemos promover desde la psicología una cultura de conocimiento con respecto a los términos psicológicos clara, creo que las consecuencias son fatales. Si es que no vemos que nuestros niños, nuestros jóvenes padecen de algún tipo de trastorno, permitimos que sean víctimas de estigmatización, de discriminación, y si es que no se lo abordan de una manera adecuada, pueden terminar en suicidios, en aislamiento, en comorbilidad, en dependencia, en drogodependencia de sustancias. Entonces creo que consecuencias de la falta de intervención temprana es gravísima al momento de hablar de trastornos psicológicos. Muchísimas gracias, licenciado. Como futuros psicólogos clínicos, ¿qué competencias profesionales considera fundamentales para abordar adecuadamente estos casos? Creo que ya lo hemos mencionado en preguntas anteriores. La invitación principal, la recomendación principal, y lo digo desde la experiencia propia, es siempre a leer, siempre a actualizarse. Vemos que manuales diagnósticos ya tenemos, creo que 5 versiones. Vemos que inclusive el mismo CIE-10, creo que ya hay una versión actual, no estoy segurísimo. Vemos que surgen escuelas psicológicas a cada rato. Vemos que hemos violentado o hemos viciado desde las fake news, desde las redes, desde la desinformación, desde la falta de cultura en psicología. Hemos violentado muchos términos psicológicos. Entonces yo creo que la recomendación principal a los profesionales, a los futuros profesionales de la psicología clínica, es a que se sigan formando, a que, si bien es cierto, uno termina un proceso académico en las universidades, y no les invito para que sigan maestrías de inmediato, pero creo que de la misma manera que existe información de muy mala calidad, de acceso libre en las redes, también existe información de muchísima calidad, igual de acceso libre. Existen foros de profesionales de algunas ramas de otros países, y creo que la tecnología nos lo permite, que nos invitan a mejorar como profesionales en la psicología. Entonces creo que la recomendación fundamental es esa, que exista procesos de formación continuos, de actualización continuos, a que respetemos la ética de nuestra profesión, porque también tenemos que entender que como psicólogos no es necesario que podamos abordar todo, a entender nuestros límites como profesionales de la salud mental y hacerlo suficientemente humildes y profesionales, decir, bueno, no puedo abordar este tema. Sería lo más, porque el hecho de que podamos tener 10 títulos o maestrías o posgrados o doctorados no garantiza que tengamos capacidad de intervención con comunidad o con personas como tal. Entonces, pero creo que la idea es a que hagamos voluntariado dentro de la Cruz Roja, por ejemplo, a que podamos pulir habilidades blandas de cómo llevarnos con la gente, de cómo conversar con la gente, para que en determinado momento, cuando tengamos que intervenir con otras personas que están dependiendo de nosotros, sepamos que es una situación muy delicada y que son sus vidas las que están en nuestras manos. A entender que cada persona es única, es particular, y desde esa particularidad abordarles. Entonces yo creo que sigan leyendo, sigan formándose, sigan estudiando, pero sobre todo sean muy responsables al momento de intervenir. Muchísimas gracias, licenciado. Y para ir finalizando la entrevista, aparte de las recomendaciones, una última recomendación desde la perspectiva como de estudiante universitario. Usted también ya pasó por esa formación dentro de la psicología. ¿Qué nos recomendaría o qué nos dejaría que
trabajemos? Bueno, ya hemos hablado muchísimo de la formación continua. Creería o haría mayor hincapié en lo que también ya conversamos, el afinar las habilidades blandas, el hecho de que ustedes entiendan que a lo mejor en prácticas preprofesionales uno va a hospitales, va a instituciones, va a ONGs, no lo sé, a promover sus habilidades, lo tomen con muchísima seriedad. Creo que son espacios en los que a uno le permiten ya experimentar fuera de un ámbito académico y más bien comenzar a conocer otras personas, y creo que son espacios adecuados para comenzar a pulir esas habilidades blandas. No es lo mismo hacer un juego de roles dentro de un ambiente controlado como lo es la academia, que a tener ya una intervención uno a uno, a lo mejor con respecto a un posible paciente, ¿me entienden? Entonces yo creo que el aprovechar al máximo sus espacios de pasantías, el aprovechar al máximo el tener estas interacciones con las comunidades o con otras personas es importantísimo para que puedan ustedes garantizar que una vez que sean profesionales, puedan también desempeñarse de manera adecuada. Entonces mi recomendación es esa, que puedan también pulir esas habilidades que muchas de las veces no se las encuentran en los libros, o que muchas de las veces no se las encuentran en ámbitos académicos, sino que se las encuentren en el diario vivir, al momento de compartir con terceros, al momento de poder interactuar con usuarios, a lo mejor como lo hacen ustedes en los distintos ámbitos de prácticas que tienen, a que continuamente hagan estos juegos de roles internos inclusive, y creo que es fundamental para que se pueda ver también ese grado de experticia al momento de trabajar ya con pacientes, porque una cosa es la academia, una cosa es la investigación, una cosa es el pararse frente a docentes y dar una exposición, pero otra cosa muy distinta es el interactuar de tú a tú con una persona que ya presenta problemas. Es muy difícil el hecho de abordarla a una persona que ya viene con una situación que lo ha sobrepasado, porque cabe recalcar que las personas que por lo general buscan un psicólogo son personas que han tocado fondo, y que como ya no les sirvió el consejo del padre, como ya no les sirvió el consejo del cura, como ya no funcionó el consejo del mejor amigo o la amiga, se ven en la necesidad de acudir a un profesional. Entonces creo que es una responsabilidad grandísima el hecho de que ustedes cuenten con esas habilidades necesarias para poder conversar y poder intervenir de manera adecuada con esas personas y garantizar que el trabajo que están realizando es el propio. Muchísimas gracias, licenciado. Y para finalizar, bueno, agradecerle muchísimo por el espacio. Es importante todos los conocimientos que nos ha brindado, la experiencia que tiene dentro del campo, y agradecerle, más que todo, la información que nos ha brindado ha sido muy útil para poder conocer un poquito más de estos trastornos. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente vuelvo a ratificar la consideración, vuelvo a ratificar el agradecimiento a la universidad por considerar que podemos aportar poquito a lo mejor a través de las experiencias cortas que hemos tenido en este ámbito, pero creo que es importante que ustedes puedan involucrarse, insisto, con terceras personas para que puedan abordar de mejor manera al momento de que puedan ser ya profesionales de la salud mental. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Agradecemos al profesional por sus valiosos aportes sobre los trastornos de la conducta. Esta entrevista contribuye a nuestra formación como futuros psicólogos clínicos.